Primer libro de Reyes, capítulo 13. Un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Comentario: la profecía de este anónimo varón de Dios contra Jeroboam es ciertamente notable, ya que menciona y describe lo que hizo Josías casi 300 años antes que este rey apareciera en escena. Versículo 3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Comentario: para ilustrar que Dios no estaba complacido con los actos de idolatría propiciados por Jeroboam y proporcionar un signo que confirmase la profecía sobre Josías, el altar de Jeroboam se quebrará. Versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Comentario: como la mano simbolizaba autoridad, que ésta se secara era una prueba de la autoridad superior de Dios. Versículo 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Comentario: algunos piensan que Jeroboam manifiesta la condición pecaminosa de su corazón cuando se refiere al Señor no como mi Dios, sino como tu Dios. Sin embargo, a la luz del uso de esta frase en 2:3 y Génesis 27:20, esto no tiene que ser necesariamente así. Versículo 7. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a la casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Comentario: ni comería pan ni bebería agua. Hacerlo equivalía a una señal de aprobación. Versículo 9. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo, le contó todo lo que el varón de Dios le había dicho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo por qué camino se fue, y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: Ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: No comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Comentario: el incidente de la seducción del varón de Dios, aunque algo confuso, sirve para mostrar cómo hasta este hombre de Dios había sido afectado por la malsana influencia de Jeroboam. Y aconteció, versículo 20, estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo:
Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Comentario. ¿Por qué trata Dios con tanta dureza al varón de Dios y no al profeta si ambos fueron desobedientes? Quizás porque el pecado del varón de Dios haría dudar de la profecía, dañando así la credibilidad del Señor. Ello explica la conducta del profeta viejo, versículos 31 al 32. Samaria se convertiría en ciudad capital de 10 de las tribus del norte. Capítulo 16, 23, 24. Las ciudades de Samaria designa a todo el territorio de Israel. Versículo 33. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Comentario final. Aún después de este incidente con el varón de Dios, no se apartó Jeroboam de su mal camino, no solamente había ordenado a su propio sacerdocio, capítulo 12:31 y 13:33, sino que ahora consagraba a quien quería que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. A causa de su acto final de apostasía, la casa de Jeroboam sería cortada y raída de sobre la faz de la tierra.